quiero compartir con ustedes una palabra que he titulado Guarda tu fe. Guarda tu fe. Inspirada en un verso bíblico que afinó ese pensamiento en estos días, compartido por el pastor David, y que esta mañana, de alguna forma u otra, pude casarlo con todo lo que he estado meditando en el Señor en estos días y bueno, quiero compartirlo con ustedes en esta mañana. La Biblia nos es clara y nos invita a guardar un montón de cosas, ¿verdad? Si usted estudia la palabra, usted va a encontrar por lo menos 7 cosas que deben ser guardadas. ¿Alguien me puede decir una? El corazón, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y así como el corazón, Dios nos manda a guardar nuestra boca. Guarda tus palabras. Dios nos invita a guardar la palabra de Dios. Guarden mis mandamientos, ¿verdad? Pero una de las cosas que Dios nos invita a guardar es la fe. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, vamos a leer creo que hasta el 8, si no me equivoco. Está esta palabra, 2 de Timoteo, debo decir, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y a fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa frase pudiera decir también: vendrá un tiempo donde las personas no soportarán la palabra de verdad, sino que teniendo deseo de oír sus propios intereses, amontonarán para sí mismos maestros conforme a sus deseos. Es lo mismo. ¿Se entendió mejor? Pero es lo mismo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a mitos o fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y hay 3 cosas que el apóstol Pablo hizo durante su jornada ante el desafío que estaba arriba, ¿no? De gente queriendo amontonar para sí maestros y todo lo demás. Él dice: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Entonces dice: he guardado la fe, he guardado la fe. Y esta dinámica de guardar la fe, la palabra guardar no representa en este verso un guardar pasivo. Me explico: a usted le dieron algo y usted lo quiere guardar y usted lo pone en el lugar de asuntos sin importancia en su casa o en el reguero del closet que nadie sabe que usted tiene, pero que usted sabe que si lo abre es un desastre ahí. Y o lo pone en una gaveta o lo que sea y lo pone ahí y jamás vuelve a tener memoria de eso. O sea, guardar puede ser, guárdalo porque algún día tal vez lo podemos usar. ¿Quiénes son así? Los codazos que están habiendo ahora mismo desde aquí arriba. Muchachos, pero bota eso. No lo bote. Guárdalo ahí, porque tú nunca sabes cuándo eso se puede usar y eso puede pasar años. Pero, ¿verdad? Hay gente que somos así. Pero pudiera parecer que la Biblia lo que está diciendo es: guarda tu fe, métela, guárdala ahí, porque tú nunca sabes cuándo tú la vas a necesitar y necesitas ir a buscar tu fe para entonces poder emplearla. Pero la palabra guardar en esta porción no tiene nada que ver con ese guardar y que tú no sabes nada de lo que está ocurriendo. Guardar significa, en el original, en este texto, significa mantener. Una de las definiciones, tiene varias, mantener es una. Y mantener, todos ustedes saben que usted puede comprarse un tremendo carro, pero si no lo mantiene, ¿verdad? De hecho, casi todas las garantías que nos ofrecen las empresas a las cuales le compramos bienes o servicios están condicionadas ¿a qué? A mantenimiento. Eso te va a durar 10 años, pero tienes que mantenerlo, si no lo mantienes, ¿verdad? Y el mantenimiento es algo que a veces nosotros obviamos. ¿Cuántos de nosotros han comprado cosas o han decidido construir cosas y pensamos en el beneficio directo, pero no pensamos en el mantenimiento que tenemos que darle, ¿verdad?
Cuando nos venimos a dar cuenta, algunos de nosotros hemos salido de cosas que tenemos porque no podemos mantenerlas. Nos pareció bien al principio, pero el mantenimiento es muy costoso, es muy alto. Algo que no se mantiene se afecta, algo que no se mantiene se daña, algo que no se mantiene, bueno, usted mismo, si no mantiene su cuerpo le va a comenzar a dar señales de que algo no está bien. La palabra guarda tu fe está más relacionado a darle mantenimiento a tu fe, mantén tu fe, a simplemente ponla en un lugar a ver cuándo la necesitamos. La segunda descripción es vigilar, vigila tu fe. Y cada vez que la Biblia habla de vigilar, habla de un estado activo, no es pasivo, es una acción constante de velar que lo que está bien no se dañe, que no se corrompa, que no ocurra nada malo con eso. Así que mantener, vigilar. Lo próximo es preservar. Preserva tu fe. ¿Por qué tendríamos que preservar algo que no puede dañarse? Está implícito que cuando hay que preservar algo es porque eso que preservamos puede sufrir daños, puede sufrir consecuencias que son adversas para nuestro diario vivir en lo que hacemos. Así que preservar la fe es algo mucho más allá que simplemente mantenerla o tenerla. Hay que buscar la manera que no se corrompa, que no se dañe, que no se afecte nuestra fe. O esa palabra guardar también puede significar observar de manera cuidadosa. La forma en que yo lo explico, o lo expliqué hace unos minutos atrás, es a cuántos de ustedes alguna vez le han dado algo de valor, qué sé yo, a dinero o algo de valor. Y eso que ustedes le dan de valor, cuando usted cobra su chequecito de la quincena, ¿no? Aquellos que todavía se lo dan en papel. Y usted coge su cheque de la quincena y se lo pone ahí en el bolsillo, ¿cierto? Usted sabe que está ahí. Usted no se ha cambiado el pantalón todavía. Y cada cierto tiempo, ¿usted no hace esto? ¿No le pasa? Soy yo el único que hace. Está ahí, ok. Está donde lo puse y no ha ido a ningún lugar. Pero cada cierto tiempo uno quiere asegurarse de que lo que está de valor en uno, que algo no pase diferente, ¿no? Eso es constantemente, activamente yo estoy chequeando, observando, manteniendo. Cuando usted compra algo, usted tiene sus ojos ahí puestos en eso, porque usted quiere asegurarse que lo que es de gran valor se mantenga de esa manera. Y así la Biblia dice que usted debe guardar su fe. Y tal vez nos afecta la idea de pensar cuándo fue la última vez que nos pusimos a evaluar nuestra fe. Porque a veces la fe lo damos como algo tan abstracto y tan normal y tan, como algo que es un dado, ¿no? Que todos tenemos y que todos tenemos bien y por tanto ni la chequeamos, ni la evaluamos, ni confrontamos nuestra fe, simplemente está ahí. Y eso no es lo que dice el apóstol. El apóstol dice, yo velé, yo fui vigilante, yo observé con cuidado durante toda mi vida mi fe, porque ante esta realidad que hay de personas tratando de desviar la atención de la fe, yo he tenido que pelear una buena batalla, yo he tenido que acabar mi carrera y yo he tenido que guardar la fe que yo tengo. Guardar la fe es igual a guardar mis creencias, mis convicciones. Guardar la fe es igual a mantener mi confianza en Dios cuando no todo va bien. ¿Se da cuenta que la cosa cambia? Porque todos nosotros pudiéramos decir, pues yo tengo fe y mi fe está bien, pero cuando empezamos a definir lo que eso significa, podemos encontrar áreas en las que ciertamente podemos manejar. Porque si mis convicciones bailan al son que toquen en el momento, yo tengo un problema de fe. Si yo tengo que cambiar mis convicciones para adaptarme al lugar donde yo llegue, yo tengo un problema de fe. Si la emoción que predomina en mi vida es ansiedad y desesperación, cuando hay algo que yo no controlo, usted necesita chequear el check engine de fe. Hay algo que no está correcto, ¿cierto? Hoy mi punto es que puede ser que haya áreas de tu vida donde no estás siendo lo más funcional y productivo. Puede ser que haya áreas de tu vida cristiana donde no sientes necesariamente la fuerza o lo que antes sentía, y probablemente estás enfocando tus cañones a los lugares equivocados, porque tal vez con una verificación de fe puedes comenzar a arreglar tu problema. Así que la fe tiene que ser cuidada, tiene que ser guardada,
tiene que ser de alguna forma u otra confrontada. Y hoy día hay muchas cosas que están atacando nuestra fe. Y según lo que vimos en este verso, una de las cosas que ataca la fe es la palabra adulterada. Sí, la palabra adulterada. Porque este verso dice que la gente, por sus deseos de poder hacer lo que quieren, escogieron para sí maestros que cuando hablaban para satisfacer las necesidades que ellos tenían. O sea, ellos escogieron los maestros que ellos querían. O escogieron las porciones de la palabra a las cuales decían amén. Algunos creyentes en este mundo les sería mejor para ellos escoger todos los versos que les gusta, ponerlos en una sola libreta y decir, esta es mi Biblia de ahora en adelante. Porque la palabra de Dios no puede ser escogida que sí, que no, que me gusta, que no me gusta. La palabra de Dios no adulterada debe cumplir el propósito a veces de confrontarte. Te debe confrontar. Te debe corregir en ocasiones, te debe animar, pero a veces va frente a lo que estás haciendo y uno siente que debe de bajar la cabeza. Algunos de nosotros hemos dicho, lo único que le falta a este pastor es decir mi nombre. Pero eso no tiene que ver nada conmigo, ¿verdad? Eso tiene que ver más con usted, con su vida, con lo que Dios está haciendo en su vida. Porque la palabra de Dios tiene una capacidad impresionante de adaptarse a la necesidad. Así que yo hablo un solo mensaje, pero ustedes escuchan 200 y pico mensajes. Y hay muchas cosas que afectan nuestra fe y estamos ante un bombardeo de mensajes que buscan satisfacer nuestra conciencia y buscan alegrar nuestro corazón y nuestro deseo y buscan motivar nuestra vida. Y ante esa demanda, esa oferta y demanda tan grande, a veces la palabra de Dios no adulterada escasea. Y no escasea porque no sea predicada, escasea porque no se hace relevante en nuestra vida. Porque si hay algo que no me guste del predicador del domingo, yo pongo un YouTube a alguien que me guste, a alguien que me haga sentir bien. ¿Se da cuenta lo que quiero decir? O sea, nosotros estamos ante una generación que corre el riesgo de escoger como un menú la palabra que quiere para poder satisfacer sus deseos. Pero ese no es el evangelio, mis hijos. La Biblia dice que en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe, que no es otra cosa que abandonarán la fe. ¿Por qué abandonarán su fe? Abandonarán su fe porque la tienen en el cajón de asuntos sin importancia. No la tienen como su cheque que acaban de cobrar, que siempre está encima hasta que cumpla su propósito, sino que está en un cajón en el olvido, y cuando llega el momento de la aflicción y de la prueba y hay que salir corriendo, uno se va con lo que tiene encima. Y si tú no tienes encima tu fe operando y la tienes guardada, tú vas a apostatar de la fe cuando lleguen los momentos difíciles. Es decir, vas a abandonar tus creencias, vas a abandonar tu fe, vas a abandonar tus convicciones, vas a abandonar tu confianza en Dios. Esto es algo que debe ser practicado. La fe no es una cosa que utilizamos cuando la necesitamos. La Biblia dice que el justo orará por fe, el justo caminará por fe, el justo vivirá por fe. Vivir implica todo. No andamos por vista, sino cómo caminamos, dice, por fe. La fe es mucho más que algo que yo utilizo cuando quiero que me den una posición en mi trabajo y oro y digo, quiero que me la den por fe. O voy a hacer esto por fe. No, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es cómo está mi confianza en Dios en los momentos de adversidad. Eso es fe. ¿Cómo es mi estado emocional cuando las cosas no salen como yo quiero? Eso es fe. ¿Cómo están mis creencias y mis convicciones acerca de la palabra de Dios? Eso es fe. ¿Cuáles de todas las cosas que salen en la palabra de Dios son convicciones reales y cuáles son simplemente versos bonitos que utilizo para animarme? Eso es fe. Y la fe practicada y saludable produce en cristianos que pueden mantenerse resilientes a la hora de los cambios y la diversidad y la adversidad. Una fe que no ha sido probada, una fe que no ha pasado el periodo de prueba, de duda y de aflicción, no es una fe saludable. La Biblia enseña que Dios ha de probar nuestra fe mucho más preciosamente que el oro.
¿cierto? Hay veces que cuando estamos en momentos difíciles en nuestra vida, en lugar de comenzar mirando hacia otros lugares, lo primero que debemos pensar es posible que yo esté ante un examen de fe, una prueba de fe. Y yo quiero salir aprobado en mi examen, porque una fe que sale aprobada en mi examen, entonces es una fe que me va a ayudar a atravesar las próximas dificultades que vienen. En otras palabras, cuando me levanté y encontré la goma del carro explotada, es una prueba. Es una prueba de fe. Cuando está llegando el momento de pagar las cuentas y no hay nada en la cuenta de banco, es una prueba de fe. Hay muchas pruebas de fe, hay muchos desafíos que vienen a nuestra vida. ¿Por qué es una prueba de fe? No es una prueba de fe porque esto no se trata de que usted se va a sentar a orar y decir, yo puedo pagarlo, yo lo creo, yo puedo pagarlo, lo declaro, bla, bla, bla. Eso no es. Si usted piensa eso, no ha entendido nada de lo que yo he dicho hasta ahora. Esa no es la fe que yo estoy predicando. La fe que yo estoy predicando es aquella que a pesar de eso puede sentarse y puede decir, yo confío tanto en Dios, que aún si no pudiera enfrentar la responsabilidad, yo sé que Dios me va a cuidar. Yo sé que Dios me va a proteger. Yo sé que Dios es un Dios bueno. Esa fe es la que estamos hablando. Es la fe que no niega a Dios cuando las cosas van mal. Es la fe que te permite adorarle y cantarle y servirle aunque las dificultades son grandes. Es la fe que te permite caminar al Señor y seguir adelante. Esa es la fe que Dios quiere que desarrollemos, porque aquel que se acostumbra a tener fe solo cuando todo va bien es un candidato a apostatar de la fe en los tiempos difíciles. Y mi responsabilidad como pastor es decir, gente, iglesia, vendrán tiempos de grandes desafíos. Y tu fe va a ser probada. Y tu fe va a ser cuestionada. Y tus convicciones van a ser cuestionadas. Y tendrás experiencias complicadas. Y solamente aquellas personas que han practicado con su fe, que han superado las pruebas de fe y que se han mantenido, le han dado mantenimiento a la fe, han estado vigilantes con su fe, han estado observando su fe de manera cuidadosa, son los que van a lograr atravesar estos desiertos dificultosos en nuestra vida. Así que hacemos bien en preguntarnos hoy, ¿cómo estará mi fe? Nosotros tenemos un problema. El problema que tiene la iglesia es que nosotros no tenemos medidores de fe. Es un problema porque yo quisiera comprar una máquina, si la vendieran, yo la compro. Yo le he dicho a ustedes antes, poner una máquina de esa ahí en la entrada, de esa como la de los aeropuertos, que tú llegas y te paras así y te escanea. Y yo estar al frente de la máquina para decirte, papi, tú estás malo de fe hoy, para orar. Tú no tienes fe hoy, ayuno, no tienes fe hoy, lee la palabra que tú no tienes fe. Y después paso yo también a ver qué. Pero no tenemos eso. Así que tenga usted cuidado cuando usted habla con otra persona y le dice a otra persona, lo que pasa es que tú no tienes fe. ¿Y qué sabes tú si tienes fe o no? Si tú no puedes ver eso. Ahora, sí sabemos algo, Dios tiene una medida de fe. Jesús dijo, hombres de poca fe. Jesús dijo, no he hallado tanta fe en Israel. Son palabras que muestran medida. Y los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Así que la fe de alguna manera en la eternidad se mide. Y nuestro efecto, el efecto de una fe no saludable en nuestra vida, tiene graves consecuencias en nuestro diario vivir. No es algo light. No velar por nuestra fe, nuestras convicciones y creencias, nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza, vivir con esperanza de que algo bueno Dios va a hacer, eso es fe. Y estas cosas que la afectan, lo bueno es que hay cosas que nos ayudan a poder ejercitar esa fe, ¿cierto? Pero algo importante, yo quisiera que nosotros entendiéramos algo, que a lo que ayuda a mi fe a crecer es mucho más, porque como dice este verso, la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Ese verso es real, tan cierto como el aire que respiramos, pero es solamente el primer paso. Y yo lo voy a probar. Yo voy a probar gente que escucharon la palabra y no tuvieron fe. Así que oír no solamente es
Es un principio, porque ¿cómo creerán si no han escuchado? ¿Cierto? Para creer algo, alguien tiene que oír, pero oír no es el final. Oír es el principio. Y es la razón por la cual, si usted piensa que solamente oír afecta directamente su fe sin todo lo demás, si fuera así, nosotros fuéramos todos héroes de fe, porque mira que nosotros hemos escuchado palabras. Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. Tiene esta explicación de la parábola de la semilla o del sembrador. Y dice la parábola, la explicación de la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. Oíd pues vosotros, parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Estos son los que están junto al camino. Pregunto, ¿oyó la palabra? Sí. ¿El resultado después de oír la palabra fue fe? No fue fe. No fue fe. Porque dice, él la oyó, pero no entendió. Y al no entender lo que escuchó, el malo viene y arrebata lo que fue sembrado en el corazón, y esa palabra no puede producir fe porque fue robada. Mira el otro, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de esa palabra que ha recibido, luego tropieza. Está fuerte, ¿no? Pero es la verdad. Recordaba yo esta mañana uno de mis creyentes en alguna parte del mundo. Yo llegaba a la iglesia recién he hecho una transición pastoral y yo prediqué una palabra. Y ese muchacho salió enchuflado, pero volado. Entonces llamó a su pastor anterior y le dijo a su pastor anterior: el pastor Rafi ha predicado una clase de palabra. Tú no sabes la palabra, como Dios no sé, eso fue una cosa. Y él me puso a mí en las nubes, ¿verdad? Es una palabra. Y yo, mira, y Dios se movió. Y él estaba testificándole a su otro pastor el impacto de la palabra. Y cómo la palabra. Y el pastor le hizo una pregunta. Le dice: ve acá, sí, qué cosa más tremenda. ¿De qué fue el mensaje? No, lo que pasa es que... Pero fue buena. Y sí, está bien, fue buena, pero... O sea, ¿de qué se trataba? ¿Cuál fue el verso que usó? Chacho, es que tú no sabes. Ni tú tampoco. Porque la palabra, vamos a ser honestos con nosotros mismos aquí. ¿Cuántos de ustedes, no sé si hacerlo, no levante la mano, solamente piense. ¿Cuántos de ustedes hemos salido tan contentos después de un domingo en la iglesia? Una emoción tan positiva, ¿cierto? Salimos con una emoción. Hay cánticos aquí que cuando esta gente los canta yo me emociono tanto. Y yo creo que yo estoy al lado de Dios. Y una palabra a veces, yo digo, wow, estos pastores a veces predican una palabra, me confrontan, me animan, me motivan, y salgo yo por ahí motivado. Yo no soy, o sea, nosotros no tenemos, no es que somos mega especiales aquí ni nada por el estilo, pero por lo menos, yo nunca he visto gente saliendo de las puertas de esta iglesia así, como qué porquería de servicio nosotros tuvimos. Nosotros, el mundo, yo los veo que salen bastante animados, la mayoría, ¿verdad? Pero la verdad es que esa motivación, esa emoción que nos da el ser expuesto a cánticos y a la palabra, no es fe. Porque fe no es emoción. No lo es. Hay gente de fe que no se emociona nunca. No lloran, no gritan, no, nada de eso. Tú los miras y tú dices, esta gente está más fría, y son gigantes de fe. Porque no tiene que ver una cosa con la otra.
Y hay gente que dice, Pacho, y tú cantas esa canción, se me pararon todos los pelos y yo sentí una cosa y cuando llegue la prueba, tú no eres una persona de fe. Tú estás emocionado. Y esto es importante para mí porque la fe, para que produzca un resultado importante, yo te voy a dar una fórmula, está bien, que quiero que la practiques hoy. Hoy te voy a dar una fórmula para ir ejercitándote en tu fe. Porque yo creo que la fe puede ser aumentada, puede ser fortalecida, puede ser. Yo creo que la Biblia nos enseña que tenemos la capacidad de poder mejorar en cuestión de fe. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Mi punto hoy no es que usted salga de aquí diciendo que yo soy un tipo muy malo de fe. No, ese no es mi punto hoy. Mi punto hoy es que usted diga, ok, yo tengo la capacidad y tengo la oportunidad de mejorarlo. Pues lo voy a hacer. ¿Están conmigo? Pero para poder llegar ahí, usted tiene que entender que esto no es microondas. Usted no se va a sentar y va a decir, dame 4 minutos de fe. Eso no va a pasar. Tiene que haber un proceso en nuestra vida que desarrolle fe. Por eso identificar que la emoción, aunque es dada por Dios y es muy buena, yo no estoy diciendo que las emociones son malas, ¿está bien? Son buenas y Dios usa todo lo que Él nos dio, las emociones Él las puso y tienen su propósito, son buenas, pero no podemos confundirla con fe. Nosotros cuando confundimos la emoción con fe, tenemos un patrón que es muy repetitivo en la iglesia mundial. Y es que nos acostumbramos a que cuando algo no está bien en nuestra vida y sentimos que nos hemos desconectado con Dios, buscamos experiencias o buscamos métodos o buscamos actividades donde nos den inyecciones de emoción. Y por eso a veces el cristiano trata de suplir su déficit de fe con actividades. Porque no deja de ser cierto, ya se los dije, que después de una actividad sale uno y es bueno y es necesario, ¿cierto? Yo no estoy diciendo ahora que no vamos a hacer las actividades, yo estoy loco por hacer un montón y quiero recibir inyecciones de palabra y todo, pero tengo que entender que si yo solamente me quedo en esa etapa del cristianismo, yo no voy a tener una vida muy fructífera porque yo no puedo vivir solamente buscando gente que me emocione para la próxima semana. Yo necesito realmente una experiencia con la palabra de Dios que produzca fe en mi vida. Fe para los momentos difíciles, fe para los momentos buenos, esa fe es necesaria en mi vida, yo la necesito con todo el corazón. Al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, corta duración. Versículo 22, el que fue sembrado en los espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la hacen infructuosa. 23, mas el que fue sembrado en buena tierra oye, entiende y da fruto. Oye, entiende y da fruto. Fórmula para experimentar con nuestra fe. Oye, entiende y da fruto. Yo tengo una fórmula aquí que se la quiero compartir y con esto vamos a cerrar. ¿Les parece? ¿Sí o no? Yo no lo puedo dejar ahí como... yo quiero darle una herramienta para que usted empiece de ahora en adelante a experimentar con lo que le voy a dar y de manera que su fe pueda ser mejorada. Porque si algo yo quisiera librar mi vida delante de Dios es de no producir experiencias en la iglesia que te confronten con la palabra de Dios. Yo sería un indolente si eso hiciera la obra de Dios de forma indolente, si no te diera experiencias donde la palabra de Dios te confronta y está enfrente a tus ojos y te ayuda a entender la verdad. Y si yo empiezo a aguar la palabra para que todo el mundo se sienta cómodo en casa o empiezo a adornarla para no ofender, ese no es mi trabajo. De hecho, mi trabajo no es ofender a nadie, mi trabajo es compartir la palabra. Y la palabra se encarga de animar, de regañar, de ofender, de motivar. La palabra hace su trabajo, no yo. Mire, el primer paso en la fórmula, junto con oír, es recibir. Usted necesita recibir la palabra de Dios.
Oírla, sí, pero hay quien la oye y no la recibe. Recibirla es importante. Y recibirla tiene que ver con un aspecto muy individual. Es algo bien personal, es algo del individuo y Dios. Ustedes han estado, la mayoría de ustedes, en las experiencias de los grupos pequeños, que es una bendición tremenda. Y una de las cosas que hacemos en los grupos pequeños es que le preguntamos a las personas cómo Dios te habló hoy. ¿Cómo fue tu experiencia con la palabra de Dios hoy? Y todos los que han estado en esa experiencia saben que usted puede estar en el mismo servicio, escuchar la misma palabra y de repente hay algunos hermanos que usted hasta pudiera cometer el error de preguntarse, pero este hermano no estuvo en el culto que el pastor predicó. O sea, ¿de dónde sacó eso? Eso no se dijo allí. Pero eso fue lo que escuchó. Y el Espíritu Santo tiene esa cosa interesante que sale una palabra y desde que sale de mi boca hasta que llega a tus oídos, Él la traduce a tu necesidad. Por eso tenemos X personas en un mismo sitio escuchando la misma cosa, pero la experiencia fue diferente. Escucharon cosas distintas, aun cuando fue el mismo mensaje. Eso solo lo hace la palabra de Dios. Yo te voy a decir, y si usted no entiende eso, se pone a pelear en la puerta de la iglesia. Hoy el mensaje fue para mí. El otro, no, fue para mí. No, fue para mí. No, fue para mí. No, pues si yo, está bien, fue para todo el mundo. Porque, ¿y cómo el pastor tiene la capacidad de predicar y que sea para todo el mundo? Pues que no es el pastor. No puede ser un hombre no tiene, no puede ser. Es el único lugar, si tú vas a una conferencia de cómo vender maletas, algunos de ustedes van a salir diciendo, ¿para qué yo vine aquí? Pero si tú estás en un lugar donde se predica la palabra de Dios y usted tiene la actitud correcta, usted siempre dice, yo me llevé algo. Es lo mismo, no es una conferencia, es que el Espíritu Santo toma la palabra y la hace adecuada para tu necesidad y tú decides si la recibes o no la recibes. Y una de las cosas que pecamos en el cristianismo es de personas que son locas recibiendo palabra para dársela a alguien más. Pero pues yo no sé por qué tú no viniste a la iglesia, esta palabra era para ti hoy. A todo el mundo, usted coge la palabra y se la reparte a todo el mundo, menos usted. Fue que tiene que escuchar la palabra y tiene que recibir la palabra. Yo recibo la palabra. Cuando yo recibo la palabra, entonces ahora yo tengo otra cosa que hacer. Lo próximo que yo tengo que hacer, porque la palabra no es mágica, ¿está bien? Es poderosa, pero lo próximo que yo tengo que hacer para que pueda abonar a mi fe es experimentar con esa palabra. Ahora yo tengo que experimentar con esa palabra. ¿Cómo se experimenta con la palabra? Pues yo empiezo a ponerla en práctica. A ver cómo esto funciona, ¿verdad? Por ejemplo, hay ciertas convicciones que yo tengo en mi corazón. Yo creo en la generosidad. Yo lo creo, mis tuétanos lo saben. ¿Por qué? ¿Tuve un buen maestro que me enseñó de la generosidad? Sí, pero eso no fue. Tuve una experiencia un día donde, qué sé yo, alguien oró por mí para que yo fuera generoso. No opera así. Yo le voy a decir cómo fue. Yo recibí la palabra, yo experimenté con ella y me di cuenta que cuando yo tomaba esa palabra y hacía lo que la Biblia decía que hiciera, tenía la consecuencia que la Biblia decía que iba a tener si lo hacía. Y una vez probé que esa promesa era real, se volvió una convicción para mí. Si usted quiere ser un maceta de la vida, ese es su problema. Pero yo estoy convencido que Dios bendice al alma generosa. Y eso no me lo tiene que... Mira, no hay nadie que me va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado. No estoy hablando de dar a la iglesia, por favor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del alma generosa. El que ve al necesitado y ayuda. El que comparte su pan con él. Ese tipo de personas, Dios los va a bendecir. ¿Por qué? Porque si usted experimenta con esa palabra y en el experimento usted se da cuenta que eso es correcto. Tú no puedes vivir siempre con una hipótesis de un verso. La ciencia nos ha enseñado que eso no es sabio. Mi hipótesis es que este verso es así. No, pruébalo.
Haz el experimento. Y cuando tú termines el experimento, tú podrás decir, mire, le voy a decir algo. Y se lo voy a decir con el amor que les tengo a toditos. No crean ni una palabra de lo que yo les digo. Tienen mi permiso. No crean nada de lo que yo les digo. Ahora háganme un favor. Experiméntelo. Trátelo. Ponga en función la palabra. Y al final de ese ejercicio, usted va a decir, esto es real. Eso es una convicción. Eso es una convicción. Lo demás son ideas. Pero la convicción se da cuando usted lo... ¿Sabes qué? Yo creo que en el perdón hay un poder brutal. ¿Por qué lo creo? Bueno, primero porque yo ofendí a un montón de gente. Y yo he tenido que pedir perdón. También porque he sido ofendido y he perdonado. Y en el ejercicio de experimentar con la palabra que dice que debo perdonar a los demás, como Dios me perdonó, en ese ejercicio, mire, yo no tengo que ir para ningún sitio a comprobarlo. Yo lo que tengo es que experimentarlo. Pastor, pero es que yo no me siento con ganas de perdonar. Bien, pero experiméntalo. Inténtalo. Pon la palabra en práctica. Y si resulta que poniéndola en práctica Dios te sana, Dios restaura y Dios hace algo maravilloso en tu vida, se va a volver en una convicción. Nadie más te lo va a tener que predicar más nunca. Es tuyo. Porque lo probaste. Entonces tú tienes una situación complicada. Porque si tú haces lo que la Biblia dice que tú debes de hacer, y te ocurre a ti por hacer lo que la Biblia dice que debes de hacer, lo que la Biblia dice que le pasa a aquellos que hacen lo que la Biblia dice que debe hacer, entonces usted tiene una gran responsabilidad. Y por eso yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Creo que la Biblia es la palabra de Dios porque cuando lo pongo en práctica, cuando experimento con ella, me bendice, me satisface, me ayuda a poder entender lo que Dios quiere hacer en mi vida y sobre todo prueba a ser cierta. Dios no es mentiroso. Así que yo quiero animarte hoy. No resuelvas tus asuntos con inyecciones que nos empujan una semana, pero no tienen un efecto en nuestro estilo de vida. No trates de resolver tus asuntos de esa manera. Vamos a hacer otra actividad, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. La mayoría de las personas que se afanan por actividades es porque tienen carencia de esas áreas. La mayoría. Tienen carencia de esas áreas. Yo quiero una reunión de esto porque yo tengo carencia. Yo tengo una reunión de esto porque yo tengo carencia. Yo tengo carencia, pero tus carencias no pueden seguir siendo suplidas por una inyección de motivación. Tú necesitas una experiencia con la palabra de Dios que produce fe. Ahora, hagamos todas las actividades que podamos con el propósito de compartir herramientas, palabras y podamos pero si las personas no toman esa palabra y experimentan con ella, la vamos a tener la próxima semana con la misma necesidad. Entonces vamos a crear dependientes. En lugar de crear gente que tiene la fe para poder superar sus asuntos importantes. Después que tú la recibes y después que tú experimentas con ella, lo próximo que tú vas a hacer es guardarla. Tú tienes que guardar y recordar esa experiencia. ¿Estás conmigo? Guardar y recordar esa experiencia. Y ahí está la fórmula. ¿Cuál es lo primero? Recibir. Oye, recibe. Número 2. Hay que experimentar con ella. Experimenta, ponla en práctica. Créele a Dios y ponla en práctica. Y si resulta que la pones en práctica y te bendice y tú eres edificado y sabes que Dios está en el asunto, mano, no tienes más nada que buscar. O sea, eso es. Y después que tengas esa experiencia, guarda esa experiencia, recuerda esa experiencia, porque nosotros somos muy famosos por tener poca memoria espiritual. ¿Hay alguna condición para eso? O sea, ¿cómo se dice eso cuando uno se le olvidan mucho las cosas?
No, pero no. Yo no voy a decir eso. Que se te olvidan las cosas. Se te pega lo que es. Y pastor, ¿por qué será importante para mi fe recordar? ¿Por qué será importante para mi fe recordar? Porque cuando tú recibes la palabra y tú experimentas con la palabra y tienes resultados positivos de la palabra, si tú no guardas esa experiencia, tú vas a enfrentar experiencias similares como que si eso nunca hubiera ocurrido. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Así que yo paso por una prueba, yo tengo una palabra en esa prueba, experimento y salgo victorioso de esa prueba, pero no guardo esa experiencia, no la grabo, no la vigilo sobre ella, no la repaso constantemente, no doy gloria a Dios con frecuencia por la experiencia que tengo. Y lo que próximo que ocurre en nuestra vida, porque la vida es así, es que tengo otra prueba. Y cuando viene esa otra prueba, en lugar de usted comenzar esa nueva prueba en el estado de madurez de una fe probada y guardada, usted empieza como un neófito otra vez. Y se hace las mismas preguntas que se hacía antes de la prueba que ya venciste. ¿Me entiende? Afecta todo, eso afecta todo nuestra vida. Por eso fue que Jesús tuvo que corregir a sus discípulos cuando lo vieron con la samaritana y dijeron: ven acá, yo creo que es que tiene hambre y no ha comido, no tiene pan. Y dice: ¿en serio? Si este hombre cogió 5 panes y unos cuantos peces y le dio a comer a un montón de gente. No tiene problema de falta. Él puede producir pan si quiere, lo hace pan, él saca pan donde sea. Chequeen la Biblia cuántas veces dice: ¿y vosotros no os acordáis? ¿Que no te acuerdas? Y al no acordarnos, empezamos nuestras nuevas experiencias como si nunca hubiéramos visto a Dios obrar a nuestro favor, como si Dios nunca suplió. Y nuestras oraciones en ocasiones tienen que ser de esa manera, son tan generales. A veces cuando la hija mía viene donde mí y me dice: tú nunca, a mí me dan ganas de decir: ¿cómo que yo nunca? Mis hijas no me dicen así, pero si me lo dijeran. Tú nunca, tú siempre, no te acuerdas de las experiencias que hemos tenido. Porque si no lo acordamos, te va a pasar como me pasó a mí un día y un montón de veces, que estoy en una oración matutina, orándole a Dios, diciéndole: Señor, ¿sabes? Si te acuerdas de mí y me puedes bendecir, sería un palo. O sea, yo estoy viendo que tú estás bendiciendo a fulano, a sutano, o sea, tú estás botado con todo el mundo y sería bueno que de vez en cuando te acuerdes del muchacho de la calle Hostos, tú sabes. Sería bueno. Y me tirara alguito, me dejara caer alguito para yo poder, tú sabes, poder decir que tú y yo tenemos una relación. Entonces ese día, yo recuerdo como si fuera hoy, yo estaba en Centroamérica, en El Salvador, sentado en la sala de mi casa. Y el Señor pone una impresión así en mi mente: abre tus ojos. Abre tus ojos. Y yo miré y vi, vi lo que siempre estuvo ahí. O sea, que usted puede mirar y no ver. Que usted entra a su casa en un carro con el que Dios te bendijo, pero tú no lo ves. Tú no lo ves. Tú abres la puerta que Dios proveyó para entrar a tu casa, pero tú no lo ves. Tú te sientas en el mueble a ver televisión, en el televisor y en el mueble con el que Dios te bendijo, pero tú no lo ves. Tú lo miras todos los días. En la mañana tú te levantas y se levantan tus hijos a darte un abrazo y un beso, a decirte papi, mami, bendición, eso, pero tú no lo ves. ¿Estás conmigo? Y si yo no recuerdo mis experiencias de experimentar con la palabra de Dios y no recuerdo los resultados de esa experiencia, terminaré orando por bendición sentado en una silla que Dios bendijo. Pidiendo a Dios que haga algo por mí que se ha cansado de hacer.
por usar una expresión, porque Dios no se cansa. Siendo y pareciendo como un niño malagradecido que después de haber recibido toda la bondad de su padre, todavía es capaz de decirle, oye, ¿cuándo tú te vas a acordar de mí? Yo me imagino al Señor ahí, en serio. Hijo, ahí Él te estaba bendiciendo, ahí Él te protegía, ahí Él te cuidé. O sea, ¿tú no te acuerdas? Peor aún, tendré yo la oportunidad de enfrentar un desafío de creer que Dios tiene algo para mi vida, tiene algo para mí tremendo. Encuentro yo un estorbo, un problema, una dificultad, y como no me recuerdo que ya yo he estado aquí, ya yo he estado frente a problemas, ya yo he estado frente a necesidades, ya yo he estado frente a momentos difíciles, y Dios me ha bendecido, y Dios me ha cuidado, y Dios me ha protegido, y Dios ha sido bueno conmigo, pero como no me acuerdo, entro en pánico. Caigo en ansiedad, caigo en depresión, me deprimo, me afecto, me pongo triste. Pero chico, si tú has estado ahí antes, no te acuerdas. Y Dios te bendijo, y Dios te cuidó, y experimentaste con la palabra de Dios, y Dios te dio una victoria tremenda. ¿No deberías tú comenzar diciendo, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero yo confío en ti? Que de la misma manera que tú me libraste antes, tú me vas a librar hoy y tú me vas a cuidar hoy. Pero a veces no podemos hacer eso porque se te olvida que Dios ha sido bueno contigo. Se te olvida que Dios ha provisto, se te olvida que Dios te ha sanado, se te olvida. Y se te olvida no solamente lo que Dios ha hecho, se te olvida las promesas que le hiciste a Dios también. Si tú haces esto, yo hago esto. Se te olvida. Se nos olvida. ¿Está bien? Y tenemos que guardar el resultado de nuestra experiencia con la palabra de Dios, porque cada experiencia que tenemos, usted debe enfrentarla con una fe saludable, creciente, fuerte, resiliente, porque este mundo no se va a poner mejor. No se va a poner mejor. Este mundo viene con grandes desafíos y grandes retos. Eliel, por favor, ayúdame a cerrar. Grandes desafíos y grandes retos. Y toda nuestra vida, todo nuestro día, nosotros los creyentes estamos enfrentando desafíos, retos, gente en contra de la fe. O sea, es un bombardeo constante. Si nuestra fe no es cuidada, no es saludable, no es vigilada, terminaremos apostatando de nuestra fe. Terminaremos dejando al Señor. Yo te pregunto algo. Y lo pregunto para que podamos analizar un poco nuestra vida con Dios. Tú has estado en una relación tan íntima como el matrimonio. Has estado en el mismo lugar que está tu esposo o tu esposa, pero no estás conectado. Eso es una pregunta para usted, ¿está bien? O sea, tú estás en el mismo lugar, pero algo pasó. Hay una diferencia, lo que sea, y tú estás en el mismo sitio, pero aunque estás en el mismo sitio en cuerpo, no estás conectado. No hay, la comunión no es sana. Hay algo que no está correcto ahí, ¿verdad? Tú has estado en el mismo lugar con otra persona, saliendo de la relación de esposo, estás en el mismo lugar con otra persona, físicamente en el mismo lugar, pero no hay ninguna compatibilidad, no hay ningún tipo de interés, no hay nada porque no se conocen, ¿cierto? O sea que lo que quiero decir es que dejar a Dios no es irte. Dejar a Dios no es irte. Porque la iglesia no es Dios, ¿verdad? Dejar a Dios no es irte. Tú puedes apostatar de la fe y dejar a Dios estando en el lugar donde se habla de Dios. Eso es lo triste de esto. Lo triste de esto es que nosotros podemos dejar a Dios, enfriar nuestra vida con Dios. Y esto es importante y no puede ser, la evaluación no puede ser solamente cómo está tu vida en la iglesia o sin la iglesia. O sea, es mucho más profundo que esto. Y mi ánimo hoy no es condenarte ni juzgarte. Mi ánimo hoy es
Hacer lo que yo hago cuando recibo esta palabra. Digo, ok, Señor, ponme un termómetro y dime qué es lo que tengo que hacer. Porque yo no quiero apostatar de la fe. Y claro, ahora mismo ninguno de nosotros sufrimos persecución por causa de nuestra fe. A ver, algunos en sus trabajos sí, pero algunos no tenemos todavía esa confrontación acerca de la fe. Pero dice la Biblia, vendrán los días que la cosa se pondrá más complicada y algunos apostatarán de la fe. Y si la Biblia dice eso, créame, yo sé que vienen momentos de grandes desafíos para la iglesia. Y usted quiere mantener su fe estable, firme, resiliente, como decía el apóstol, que la esperanza, que puede ser también la fe, sea el ancla. Jesús, el ancla de nuestra fe, el ancla de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida hoy, hermanos. Quiero animarte. No deja te animo a no creer, a no decir amén, a no concluir hasta que tú no experimentes. Tú tienes que experimentar. Un día tú vas a creer algo porque yo lo dije y vas a llegar a tu trabajo y vas a decir, mi pastor dijo esto, y va a haber una persona que va a tener toda una disertación de por qué lo que tú crees no es correcto. Y ese Dios te va a decir, yantre, el pastor mío es un mentiroso, me engañó. O tú vas a decir, no, brother, es que yo no creo eso porque el pastor me lo dijo. Yo creo eso porque yo lo experimenté. Yo puse esta palabra en práctica y mi vida es el resultado de mi experiencia con Dios. No es el resultado de creer lo que una persona dijo. Mi vida es el resultado de experimentos con Dios constante. Y hoy soy quien soy porque he experimentado lo que Dios me ha dicho y lo he probado cierto. Así que eso se convierte en una convicción. Y solamente gente con convicciones puede mirar al mundo y decir, ustedes puedan servir a quien ustedes quieran. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová porque estoy convencido que Él es real. Vamos a estar puestos de pie, vamos a darle gracias. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Una fe sólida, resiliente, una confianza en Dios que crece cada día más. Es el anhelo del Señor para nosotros. Oye la palabra de Dios, recibe esa palabra, experimenta con ella y cuando veas el resultado de tu experiencia, guárdalo, recuérdalo. Esa ecuación es igual a una fe saludable. Una fe saludable. Una fe saludable. Todos nosotros necesitamos eso. Amén. Vamos a orar. ¿Por qué no oramos los unos por los otros? ¿Les parece? Pon en tu mente 2 o 3 de los hermanos que están contigo ahí a tu lado y vamos a orar por ellos. Y que alguien más ore por ti. Hoy va a ser una oración que vamos a hacer en favor de alguien más. Para decirle al Señor, Señor, ayuda a mis hermanos. Ayuda a mis hermanos, Señor. Aumenta su fe. Oro para que su fe no falte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío. Yo oro por mis hermanos, Señor, mis hermanas. Oro, Señor, porque hemos atravesado desafíos enormes y nuestra fe ha sido probada. Nosotros queremos tener una fe saludable, una fe creciente, una fe que puede, Señor, ayudarnos a mantener nuestra esperanza sin fluctuar en medio de la adversidad y la tribulación. Una fe que te honre, una fe que ponga una sonrisa en tus labios, una fe que produce milagros en nuestra vida. Y oro por mis hermanos, Dios, que tú les ayudes, Señor, a aumentar su fe. Que en esta semana que ellos enfrentan puedan, Señor, hacer esta fórmula, leer, recibir tu palabra, experimentar con ella, ver el resultado de ese experimento, Dios, y guardarlo en su corazón. Guardar esas cosas en su corazón para no olvidarse de ellas,
para que cada experiencia sea como ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, y no tengamos que empezar en cero cada prueba. Porque nuestra fe ha ido creciendo, ha ido multiplicándose, ha ido avanzando hasta quienes somos hoy, Señor. Los bendigo en tu nombre, Dios. Si hay alguien hoy que está pasando, Señor, alguna tribulación o alguna adversidad, oramos que tú le des fuerzas nuevas para seguir adelante, para que puedan alcanzar todo lo que tú tienes para ellos, Señor. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.